Aquí había una convivencia compleja en los primeros años de la transición entre un grupo de nostálgicos pinochetistas y otro grupo que sí tenía un compromiso fuerte con la democracia y los derechos humanos. Y hay que aprender a vivir transitar en un proceso que es bien pantanoso, donde hay gente que te está tratando de empujar hacia el pasado y otros que quieren soñar el futuro, que es una mirada de futuro no compartida. Entonces, es bien difícil reconciliarse cuando hay personas que tienen un enfoque muy opuesto, contradictorio unos a otros. Esa es la meta de una transición, que tu país esté mucho mejor de lo que estaba bajo la dictadura. Y cuando digo mejor, por cierto, no se molesten en preguntar, ¿te refieres política, económica, social? Todas están correlacionadas perfectamente. Un país exitoso políticamente en las transiciones va a ser exitoso económicamente y va a ser exitoso socialmente. Punto. Entonces, definir la víctima es importante. Son los fusilados, los que sufrieron desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los que murieron en prisión por negligencia médica, los que se suicidaron o los suicidaron, los que exiliaron, los que les robaron sus propiedades o confiscaron, como quieran llamarle. Todas esas cosas hay que resolverlas antes de empezar un proceso de investigación. Esto puede ser gigante. Lo primero es el envejecimiento en Cuba. Como les dije antes, Cuba es el país más envejecido de América Latina. Hace unos 10 años se suponía que Uruguay sería el país más envejecido. Cuba lo igualaría en el año 2025. No, Cuba es el país más envejecido desde hace alrededor de 7 u 8 años. Y se supone, por las proyecciones, que será el país más envejecido del mundo junto con Japón en el año 2050. Lo que se ha querido ir haciendo obviamente es revertir esa imagen negativa del envejecimiento, cuestión que es bastante más complicada en el caso cubano, cuando hay asociados además no solo las dificultades que se presentan con la edad, sino también lo incrementada de esas dificultades en el contexto, o sea, lo difícil de envejecer en Cuba hoy. También situar más políticamente esta discusión, ¿no? Que creo que no va solamente de un problema demográfico. O sea, esto no es solo un tema demográfico, sino que ese tema demográfico también tiene que ver con un conjunto de decisiones políticas y económicas. Bueno, buenos días a todos. En nombre del equipo del Centro de Estudios Convivencia les doy la bienvenida. Que estemos aquí otra vez en la misma aula mirando el árbol de los 4 jóvenes asesinados en el rescate, hermanos al rescate. Esta aula saben que es tan lúcida, tan transparente, porque tiene la luz también de los que ya no están y han amado y luchado por Cuba. De manera que les doy la bienvenida más cordial. Es un momento milagroso que no sabíamos si se podía dar, esa es mi impresión personal. De manera que les pido a todos que disfruten de este encuentro. No se trata de un congreso. Es un encuentro con cierto carácter académico, pero lo que más vale aquí es lo que llevamos dentro, lo que somos. Yo lo valoro con mucho aprecio porque yo creo que se da una dinámica de grupo de personas de distintos ámbitos de la sociedad, del quehacer cubano,
de distintas generaciones, distintas tendencias ideológicas, políticas, muy importante para Cuba. Yo he participado en todos los encuentros, excelente como siempre. Lo que he notado es que hay gente que no había estado antes. Me dijo Dagoberto que es el número mayor que ha habido. Y es muy interesante porque hay 2 sacerdotes de la Iglesia Católica que no habían venido antes, pero otras seglares también, o sea que, y gente joven, que es importante. Así que sí veo un adelanto en ese sentido también. A ver, a mí me parece que parte de un punto clave que es qué va a pasar después. Es decir, no es se acabó el sistema, tumbamos el sistema, lo que sea, qué va a pasar después. Yo creo que es el trabajo más serio de reflexión, de organización, de propuesta que se está haciendo para una Cuba futura. O sea, para mí es el trabajo más serio y más, organizado, más elaborado en el tiempo. Y yo creo que esto es básico. Este séptimo encuentro ha superado, en mi opinión, a todos los anteriores. ¿En qué sentido? Primero que todo, en la cantidad de participantes. Hemos superado la cifra de 40 participantes. La diversidad de formas de pensar, de formas de creer, de filosofías y de visiones sobre la vida ha sido muy enriquecida en este encuentro. El tercer punto que le veo diferente a los demás es la participación de personas más jóvenes. Y el cuarto es la oportunidad. Es decir, estamos en un momento crítico de Cuba, estamos en una situación en que hay que pensar cómo salir de este laberinto, hacia dónde salir, y ese es el trabajo de convivencia. De manera que estoy muy satisfecho también por la participación madura, la preparación anterior por la guía de estudio y la pertinencia de las intervenciones. Yo creo que es muy importante porque se asienta en el diálogo. El diálogo es esencial y ese diálogo se hace aquí y se hace de una forma estructurada, se ha ido mejorando cada año, debido en gran medida, por supuesto, a la labor de Dagoberto, mi amigo, por el cual tengo una gran admiración. Él fue el que abrió el primer diálogo en Cuba en su revista Vitral. Ese fue el primer instrumento de diálogo que ha habido bajo la revolución en Cuba. Considero que es un espacio absolutamente necesario desde el punto de vista de intercambio, diálogo y sobre todo construcción de futuro, es decir, no seguir pensando solamente lo que fue, lo que está haciendo en este momento, sino pensar las posibilidades de cambio y transformación para Cuba. Para nosotros como Cuyo 60, estar participando de este evento anual, de este séptimo encuentro anual de convivencia, es una oportunidad excepcional, porque es engancharnos e involucrarnos con un grupo que ya tiene una tradición histórica de pensamiento, que es una de las áreas también que Cuyo 60 quiere desarrollar, aunque situado en un determinado ámbito. Es una oportunidad, te digo, porque podemos aprovechar de ese pensamiento, de las propuestas, de las reflexiones, presentarles además el trabajo que estamos realizando y poder recibir comentarios, críticas, observaciones y también de hacer los vínculos que necesitamos hacer con las organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia que están trabajando este tema en la isla y ver las posibilidades en las que podemos cooperar con ellos. Por lo tanto, para nosotros es una oportunidad, es un privilegio podernos nutrir, poder contar con la figura de Carmelo Mesa Lago, poder contar con todas las personas que han participado hoy aquí en el evento. Es de una gratitud también enorme y además consolida esa manera en que Cuyo 60 también quiere trabajar, que es en conexión con las organizaciones que están en la isla, y Convivencia es una de ellas. Todas las sociedades que pasan por conflictos y en las que ha habido personas que han tenido que salir al exilio
o buscando oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida más allá de las fronteras de su propio país, tienen que sentirse incluidos también porque integran un pueblo. Ese pueblo está repartido por el mundo, no solamente el caso cubano, muchos. Entonces estas reflexiones no se pueden hacer sin actores muy importantes que están fuera del país. La diáspora es parte de la nación, evidentemente los ciudadanos que vivimos en la diáspora somos también ciudadanos y es bueno que interioricemos eso, internalicemos eso y que somos como parte de la ciudadanía, pues tenemos derecho también a participar y de igual manera que las personas que viven dentro de Cuba y además lo que me parece importante a mí es que lo veamos desde un punto de vista fluido, ¿no? Es un vínculo imprescindible lo primero. Cuba dentro tiene muchísimos obstáculos y muy posiblemente no pueda desarrollar una visión de país con un desarrollo, ¿no? Como venida de estos tiempos. Y la diáspora está teniendo esa visión, aparte de que está teniendo una experiencia previa que no tienen los que estamos dentro de Cuba, y es vivir en libertad. Cuando se vive en un país como Cuba, se sueña con ella, pero no se sabe cómo es. Entonces la diáspora creo que puede aportar o por lo menos ayudarnos en todo ese proceso de transición que va a ser muy duro. Es un proceso que yo estoy segura que no va a ser fácil de vivir bajo un régimen dictatorial a un régimen de libertades sin llegar a los excesos, ¿no? O por lo menos decirnos, cuidado, ahí hay un exceso. Entonces es muy importante ese vínculo y sobre todo la guía, eso es fundamental, es imprescindible que se cuente con la diáspora y Convivencia lo está haciendo muy bien en ese sentido. La relación de convivencia con la diáspora siempre se ha basado, y así lo interpreto, en el principio de que Cuba es una nación, una única nación, el pueblo cubano es uno solo, con independencia de dónde resida cada cubano. Y eso es algo admirable. Es muy difícil que haya una reconciliación nacional si no se tiene esta visión de que Cuba es un único país y que todos los cubanos estén donde estén, tienen que aportar al presente y al futuro de Cuba. Creo que es muy importante que se vaya creando una conciencia de lo dificultosa que es una transición, de las muchas interrogantes que hay que plantearse y responderse y definirse para lograr una transición efectiva que devenga en una sociedad reconciliada eventualmente y que no repita los mismos errores. Súper importante que lo vayamos tratando y más todavía que yo creo que a pesar de los reveses por la ola represiva en Cuba, yo sí creo que va a haber un cambio eventual en los próximos años, me parece, ¿no? Entonces Cuba debe prepararse. El tema de la vejez en Cuba es súper importante porque Cuba tiene una bomba demográfica encima y eso es una realidad que el país va a enfrentar sí o sí, que ya está enfrentando, ¿no? Y máxime cuando se sigue generando una gran expatriación de los cubanos, una gran emigración forzada, o como quiera llamarse, ¿no? Que salen miles de cubanos, principalmente jóvenes, principalmente en las edades productivas, que han tenido carreras, que son la gente que va a aportar al futuro de Cuba, y nos quedamos con una población en la isla que necesita el trabajo de esas generaciones que se van. Entonces es muy importante enfrentarlo. El primer tema es un tema que yo creo que hay que trabajar mucho porque es extremadamente difícil, porque es extremadamente doloroso. Es un tema muy complicado y como es un tema muy complicado hay que trabajarlo mucho y hay que concientizar mucho con esto porque si no se trabaja bien esto podemos estar abocados a una guerra civil, sería peor todavía. O sea, este tema es básico. Lo otro, digamos, es un tema urgente, porque la desprotección de la ancianidad en Cuba es brutal. Es brutal y entonces, bien, ahí sí hay muchas cosas que ya se pueden empezar a hacer y es importante que ya se haga. Nosotros no podemos hacer lo que han hecho otros. Tenemos que hacer un camino que es propiamente cubano, y recuerdo eso Machado, se hace camino al andar. Nosotros tenemos un camino por delante que no es el camino de Chile, no es el camino
de ningún otro país, el camino de Cuba, con nuestras particularidades históricas, con las particularidades de nuestra nación, y por eso es muy importante debatirlo, muy importante trazar estrategias, trazar objetivos y ver cómo llegamos a ellos. Eso en cuanto a la parte de memoria histórica. La atención al anciano es un problema en el mundo, y en Cuba es un gran problema. Ya yo soy un adulto mayor, ¿no? Y estoy casi llegando a ser anciano. Me falta un año y poco más para ser anciano, por los conceptos de la OMS. Y no todos los ancianos llegan a la edad de adulto mayor en las mismas condiciones. Por tanto, tiene que ser un proceso diferenciado, donde se le dé a cada uno lo que necesita, de acuerdo con sus particularidades, donde se le apoye para un desarrollo social. Yo creo que una de las cosas más importantes es mantener la mente activa y mantenerse físicamente activo también. Son dos temas fundamentales. Voy a empezar por el de hoy. Pues la realidad de Cuba grita con toda la situación de los adultos mayores, no solamente de situación de pobreza, sino también de soledad, ¿verdad? Y uno de los fenómenos es la migración, y se han quedado muchos solos también, ¿verdad? Aunque quizás no están en situación tan de pobreza extrema como algunos, y que están en situación de calle, pero sí están solos. Y el tema de ayer a mí me parece fundamental, es decir, es como mirar con luz larga, porque muchos grupos están enfocados en el, ok, que termine, que se caiga el gobierno cubano, pero es que ese no es el objetivo. Es decir, el objetivo es reconstruir Cuba. Aunque parezcan temas, el de la justicia transicional y el envejecimiento demográfico y el cuidado de las personas mayores, que aparezcan como temas absolutamente desconectados, la verdad es que están muy juntos, en el sentido de que no es posible pensar ningún proceso de transición a la democracia si no incorporamos los cuidados de las personas, si no resolvemos en ese proyecto de futuro las necesidades de cuidados que tiene tanto la nación misma como las personas que la habitan fuera o dentro de ella. A mí me parece que cualquier transición tiene que poder pensarse y reflexionarse sobre los modos en cómo va a ser realizada, sobre los temas de justicia, cómo van a ser tratadas y las maneras en que esa justicia va a servir para reparar a las víctimas, para hacer memoria de lo acontecido, para que muchos de esos hechos además no se repitan. Y para ello es necesario, ineludible, que al mismo tiempo nos hagamos cargo de las personas que también han vivido esos procesos, muchos de ellos también personas mayores. Y creo que el tema del envejecimiento demográfico es un tema de absoluta realidad para Cuba, en medio de toda la crisis y el malestar social que se ha ido generando, que forma parte también de las razones por las que necesitamos transitar hacia otro modelo de sociedad democrático, donde podamos hacernos cargo de todos los problemas que planteamos hoy en la conferencia, o sea, una crisis estructural que afecta hoy por hoy fundamentalmente a ese 20% de la población que es mayor de 60 años y cuyas aspiraciones, necesidades no están siendo garantizadas por un modelo que está absolutamente en crisis. En cuanto a los temas, no pueden tener mayor pertinencia, es decir, no pueden ser más oportunos, no pueden venir más como anillo al dedo, en el sentido de que Cuba está abocada, se entienda, sea consciente o no, a cambios profundos, estructurales, a transformaciones medulares. Esto es inevitable. Entonces, lo que conviene es este primer tema que hemos tratado durante el día sábado, que es construir y salvaguardar la memoria histórica y la verdad, prever un proceso de justicia transicional que evite la revancha, que evite la violencia, que evite la pena de muerte, que sea abolida para siempre y totalmente en Cuba, como en los países más adelantados, más desarrollados, y como creo que debe ser en el mundo entero, y la reconciliación nacional, un tema sin el cual no se podrán levantar las paredes de la próxima república. Es decir, ni sobre la desmemoria, ni sobre la impunidad, ni sobre las divisiones y los resquemores de la historia de un pueblo se puede construir nada nuevo. De luego, ese tema es urgente y muy vigente. El segundo tema
que pudiera parecer más concreto, es decir, el cuidado de las personas mayores en el presente y el futuro de Cuba, es un tema que está muy relacionado con el anterior. Si estamos pensando en una transición pacífica y si estamos pensando en la reconstrucción de Cuba, hay que plantearse el desafío de esa tercera edad y cuarta edad y personas mayores, no solo para su cuidado, porque el concepto del deber de cuidar, que es propio no solo de la sociedad civil y sus organizaciones, sino que es un deber del Estado moderno. El cuidar a sus ciudadanos es un deber del Estado moderno y también de la sociedad civil. Bueno, pues sin cuidar a las personas mayores y además, y lo más importante, sin incluirlas en los procesos de participación de la reconstrucción de la nación cubana, pues será también imposible. Por un lado, porque quedaría un sector excluido, un sector importante, y por el otro lado, porque la reconstrucción perdería la sabiduría de los años que tienen todas esas personas que han vivido las diferentes etapas de nuestra historia. Luego, a mí me parece que los temas han sido urgentes y complementarios.